Así que Dios les bendiga, hermano. Bueno, estoy feliz, estoy contento. Primeramente porque Dios nos ha concedido un día más para reunirnos. El Salmo 133 dice: cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué triste sería, hermana, llegar a este lugar y que no hubiera armonía. Qué triste sería pasar estas puertas, hermano, y que fuera como entrar a un hospital, donde usted mira al alrededor, pura tristeza, angustia, gente callada, otros llorando, otros con dolores. ¿Y sabe qué? La iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza porque es una iglesia viva, dice. Es una iglesia que no tiene lo que tiene el mundo, porque nosotros tenemos algo más valioso que el mundo no puede tener, que es la presencia del Dios vivo. Por eso la iglesia de Jesucristo es una iglesia de vivos y no de muertos. Por lo tanto, cuando nosotros entremos a este lugar, que nuestro amén se escuche allá afuera, que nuestro amén se escuche en el cielo. Porque no venimos a adorar, ni venimos a aplaudir, ni venimos a elevar un culto a una persona o a un hombre, sino que venimos a rendir nuestra adoración al Dios de los dioses, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso estoy contento, porque sabe que muchos quisieran pasar por esas puertas. Muchos, de verdad. ¿Sabe que habían personas que cuando estábamos el sábado orando, y un muchacho, específicamente Iván se llama, le pido la oración por él, este muchacho decía: por favor, decía, ore por mí, oren por mí, necesito que oren por mí. Otro hombre que era conocedor, de lejos recibía la palabra y Dios lo tocaba, y cuando fui para allá nos abrazábamos, y aquel hombre decía: yo le conozco. Pero hoy están atados espiritualmente a los vicios, a la droga. Y hay otras ataduras que también sostienen al hombre. Hay ataduras, hermanos, que no tan solamente son visibles, porque el pecado es una atadura. Dice la palabra de Dios que antes de llegar al conocimiento de la verdad éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de aquello que nos hacía hacer lo malo. Éramos esclavos de aquello que era contrario a Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, dice que Él, donde está el Espíritu de Dios, dice, allí hay libertad. Cuando Cristo vino a tu corazón a ser Señor y a ser tu dueño, tú saliste de la esclavitud del pecado, porque Él te compró. Ya no eres propiedad del diablo ni del pecado. Nunca has sido propiedad del diablo. Había un hombre que decía: no, yo soy de Satanás, decía. Y yo cuando hablaba, y una se paró y fue a pedirle explicación a Samuel, y mi hermano Samuel tan humildemente lo atendió a pesar de su embriaguez. Y el hombre después se fue de la mano, todo. Y al final, cuando estábamos retirándonos, me puse a orar con algunos hombres que estaban allí. Y él me decía: no, yo soy del diablo, no. Le dije: ¿sabe qué? Pero tengo una noticia para usted. Cristo venció al diablo. Por lo tanto, usted ya no le pertenece al diablo, le pertenece a Cristo. Se quedó así el hombre. No tuvo nada más que decir. Porque es la verdad del Hijo de Dios. Es nuestra verdad. Nosotros no le pertenecemos a este mundo. Levante la mano, ¿quién le pertenece a este mundo? Si le pertenecemos a este mundo, dice que seríamos esclavos de este mundo. Nosotros hoy día fuimos comprados a precio de sangre, al precio más alto que ningún hombre ni una mujer puede dar ni va a poder dar en toda la creación de la humanidad, sino que la dio Jesucristo. Pero a veces nos olvidamos de quién es nuestro Señor, porque Señor significa amo. Señor significa mi dueño. Es el dueño de mi tiempo, es el dueño de mi vida, es el dueño de mis recursos, es el dueño de mi familia. De todo lo que usted tiene, nada le pertenece, porque el esclavo no tiene derecho a nada. Pero Jesús dijo esto: no los llamaré más siervos, sino mis amigos. Porque Él, siendo un amo, siendo el dueño de nuestra vida, nos da el libre albedrío de decidir cómo servirle. ¿Sabe qué? ¿Quién puede hablar? ¿Qué otra religión puede decir que su Dios primeramente le dé esa libertad? Y segundo, que le dé la opción a servirle. Dios no lo obligó a venir hoy día al templo. Dios, ninguno de nosotros nos puso una pistola y dijo: si tú no vas, yo te voy a castigar. Cada uno viene por el deseo. Algunos vienen por necesidad. Yo no conozco cómo llegó usted a este lugar. No sé en qué condición vino. No sé si algunos vienen porque tienen que venir, pero sí una cosa sé: que aunque vengamos a este lugar, aunque muchas veces venimos con la última fuerza, aunque muchas veces ha venido el pensamiento de no llegar, si usted cruzó la puerta, ya es vencedor. Ya es vencedora.
porque Cristo venció primero por usted. Así que, hermanos, quiero darle gracias al Señor también porque Dios está haciendo algo lindo con el canal de televisión, con los chicos de la academia. De verdad, hoy día me gozaba mucho por lo que Dios está haciendo. Así que le voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿No puede? No importa, hijo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y le voy a pedir que por reverencia a esta palabra bendita se ponga de pie para darle lectura al Dios de la palabra. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primera Corintios capítulo 2, verso 1 dice como título: proclamando a Cristo crucificado. Esta es una carta, es escrita por el apóstol Pablo. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, porque tú hoy, Señor amado, vienes a hablar a nuestras vidas. Porque tú en esta noche, amado Dios, vas a hablar a nuestros corazones. Por eso yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes el dominio de mi vida. Padre, anula todo lo humano, Señor amado, que hay en mí, para que sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo tomando control de mi mente, Señor, de la mollera hasta la planta de los pies. Señor, necesito ser ministrado junto con tus hijos. Necesito también escuchar tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, toma control de mi vida, toma control de todo mi ser, amado Dios, para que la palabra que salga de mi boca sea palabra ungida, sea palabra con espíritu, sea palabra revelada, sea palabra del Dios vivo, amado. En esta noche también presento a tu iglesia, presento a mis hermanos, que tú abras el oído al entendimiento, para que ellos, Señor amado, puedan comprender y puedan entender lo que tú hoy quieres hablar a sus vidas. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo, que es el nombre que está sobre todo nombre, reprendemos toda brujería, reprendemos toda hechicería, reprendemos toda magia negra. Padre, reprendemos toda macumba, Señor, y toda tiniebla. En el nombre de Jesucristo, retrocedan de este lugar. Padre, atamos al hombre fuerte de este lugar y hoy declaramos en este lugar que es propiedad de Cristo. Padre, que este lugar, Señor mío, es un lugar santo, apartado para tu gloria. Padre, glorifica tu nombre en medio de tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Glorifiquemos al Señor, amados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Esta declaración del apóstol Pablo es una tremenda declaración, hermanos. Es una declaración que trae algo, mi hermano, y quiero compartir con ustedes algo que Dios por mucho tiempo ha estado tratando en mi vida. Y tiene que ver mucho con la proclamación del nombre de Cristo. ¿Cuántos recuerdan lo que el pastor David hablaba el domingo? ¿Cuántos recuerdan lo que el siervo del Señor podía exhortar a la iglesia? De salir y predicar. Ese era como el tema central, era como desglosó, si no me equivoco, con 3 partes, dijo mi pastor José. Pero lo principal era la importancia de salir a pregonar, a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y aquí Pablo, y juntamente también el miércoles pasado, Dios entregaba algo a mi corazón. En medio del estudio bíblico que los días miércoles se hacen en San Miguel,
Dios entregaba algo en mi vida, porque también allá se está buscando, se está haciendo un discipulado para poder profundizar de qué manera o de qué forma más eficaz se puede presentar a Cristo a las personas. De qué forma podemos presentar y que realmente la gente que reciba a Jesucristo pueda el día de mañana caminar firme, no caminar fluctuante, no que sean como las hojas de los árboles que van para allá y para el otro lado. Porque muchas veces muchos aquellos que aún han aceptado a Jesucristo, aún se han bautizado en las aguas, hoy en día están presos de las drogas, de los vicios. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con aquellas personas que reciben al Dios de los cielos? Como hablaba en un principio, ¿de quién somos dueños? Somos dueños del Señor. Y si somos dueños del Señor, ¿por qué nosotros no hacemos lo que Él manda? Jesús dijo, ¿por qué me decís Señor si no hacéis lo que yo os mando? ¿Y qué dice su palabra? Si lo dice la palabra, lo está diciendo Dios. O si no, arranquemos de la hoja las cosas que no nos gustan y quitemos de la hoja las cosas que realmente no queremos escuchar. Pero Jesús dijo, si realmente me decís Señor, ¿por qué no haces lo que yo os mando? Y dentro de lo que Dios da como estipulación, en lo que Dios ordena, dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque la iglesia, hay momentos que la iglesia está llena y hay momentos que la iglesia está vacía. Porque hay momentos que hay cristianos que caminan tan bien y hay otros momentos que ya no los vemos. O porque hay otros que dicen, no, solamente ahí nomás con la iglesia, ni muy adentro ni muy afuera. O porque hay otros que reciben el milagro y se van y nunca más vuelve. ¿Cuántos de ustedes han podido ver eso? De personas que vienen y Dios hace una obra y después nunca más los vemos. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no se pueden consolidar? ¿Por qué sus vidas no se pueden cimentar? Y aquí quiero compartir con ustedes algo que Dios ha estado transmitiendo en mi corazón. Y ese es el motivo por el cual estoy saliendo a las calles. Pero tiene que ser algo que se ha dado por Dios. Y quiero compartirlo con ustedes. Porque sé que si ustedes escucharon la palabra del domingo, más de alguno de ustedes quizás se va a sentir confrontada por las palabras que dijo el pastor. Quizás en algún momento fueron palabras fuertes, pero aún Jesucristo dijo a sus discípulos, no a cualquiera, a sus discípulos que estaban con él, le habló duro. Y le dijo, si alguno se quiere ir, dése media vuelta y váyase. Dice que varios discípulos se dieron media vuelta y se fueron. Y de repente Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro dice, qué dura es tu palabra. Y Jesús le dice, ¿acaso tú también te quieres ir con ellos? Oiga, si el Señor Jesucristo es el Dios de paz, es el Dios de amor, pero también Jesucristo es celoso con su obra. Cuando iba a entrar al templo y vio lo que estaban haciendo los principales, los que eran encargados del templo, no eran cualquier persona, era el sacerdote, eran los que estaban sirviendo ahí dentro del templo, y dice que hicieron de ese lugar cueva de ladrones. Corrompieron la casa del Señor. A tal extremo que no hay otro registro en la Biblia que Jesucristo haya actuado como actuó ahí. No hay otro. Dice que lo agarró con unas varillas y lo sacó. ¿Se imagina que entra el Señor Jesucristo y nos agarra varillazo? Di amén, po. Di gloria a Dios. Di aleluya. Pero a veces así, hermano, pareciera que tendría que el Señor actuar con nosotros, que no podemos levantar manos, no podemos decir gloria a Dios, no podemos decir santo es tu nombre. Pero estamos afuera en la cancha, gritaban todo allá. O a veces estamos viendo las cosas que nos gustan y con tanta pasión lo hacemos. Que vemos telenovela, bueno, no veo, pero una película y nos emociona y lloramos, pero por la palabra de Dios nos da sueño. En la palabra de Dios nosotros, que termine luego, me tengo que ir. Hermanos, el Señor de tu vida es el dueño de tu tiempo, es el dueño de tu vida. Si Dios quiere hacer así, ya no despiertas más y se terminó tu vida en la tierra. Entonces, ¿a qué Señor estamos sirviendo? Pero el Señor me logró entregar algo y quiero compartirlo con ustedes. El texto bíblico específicamente no lo tengo, pero sé que ustedes lo van a reconocer. En un momento Jesucristo se paró frente a sus discípulos y les dijo, ¿quién creen ustedes que yo soy? En un momento Jesús, en la intimidad, porque Jesús, cuando Él hacía algo, cuando Él enseñaba o cuando Él estaba y predicaba,
después él dice que se apartaba con los íntimos. ¿Y quién eran los íntimos? Los 12, sus discípulos. Y dice que estaba apartado con los 12. ¿Pastor lo tiene? Mateo 16. Si alguien lo quiere anotar y buscar, Mateo 16. Mateo 16, 15, 16 y 17. Por si alguien lo quiere buscar o si en el canal de televisión lo están viendo, para que vean que esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y en ese momento Jesús dice que se apartó con los íntimos, con las personas de confianza, con las personas que él creía, y él de una otra forma decía, bueno, ellos me han visto hacer todas las cosas, me vieron hacer milagros, ellos han visto lo que he predicado, por lo tanto ellos deberían saber quién soy. Y dice que Jesús se paró frente a ellos y le dijo, ¿ustedes quién creen que yo soy? Y de repente se escuchó un grillito, cric, 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 cric. Nadie tenía idea quién estaba delante de su vida. Pero saltó uno, aquel hombre impulsivo, aquel hombre que es como Rambo, que se pone la cinta en la cabeza, se pone el cuchillo, ya vamos a pelear. ¿De quién creen ustedes que estoy hablando? De Pedro, mi hermano Pedro, mi hermano Pedro. Y dice que en medio de ese silencio salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración que hizo Pedro, tremenda declaración. Yo me imagino a Pedro saltando en medio de ese silencio de intimidad, donde todo lo otro quedaron así asombrados. Pero lo más asombroso no fue lo que Pedro dijo, sino lo que Jesús le declaró. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho, le dice, si no me equivoco. Y yo te digo que tú eres, le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí quiero detenerme en algo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Porque Jesús acá está declarando y nos está transmitiendo algo muy intenso, muy profundo para los que son espirituales. Porque dice la Biblia que el espiritual discierne las cosas espiritualmente, pero el carnal para él son locuras, dice. Así lo dice Corintios, después lo vamos a ver. Pero cuando Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una cosa que Jesús ahí está declarando, que la única forma de saber quién es aquel que te ha llamado, la única forma de saber quién es el que está delante, no puede ser revelado por un hombre, no puede ser enseñado por una persona, porque sabe que en la historia del Evangelio, en la historia de la humanidad, o en la historia, pongámosle, desde que Cristo nació hasta ahora, se han levantado muchas personas queriendo conocer a Dios, queriendo decir, sí, yo conocí a Dios, un ángel del cielo vino, y están llevando a muchas personas, y ya han llevado a muchas personas al infierno. Hay un hombre que comenzó a predicar de Cristo y habló también, y tuvo una gran comunión, una gran congregación. Después se fueron a una isla para no contaminarse. No me recuerdo el nombre, mi hermano Samuel me lo contó. Para la próxima se los tengo. Y este hombre aislándolo, porque no, que el pecado, que el mundo, y los aisló. Era tal el poder de su palabra, era tal el poder del conocimiento que él tenía, que podía embaucar a las personas y las convencía, que se los llevó a toda una isla, los aisló. Pero dentro de aquella isla, la gente comenzó a perder su libertad. Ya la gente no podía salir de la isla. Es más, empezaron a poner hombres armados para resguardar aquel lugar, para que nadie entrara. Es más, él empezó a tener relaciones sexuales
con las esposas de los seguidores que él tenía, porque según Dios se lo había dado. A tal extremo llegó. Hermano Eduardo, ¿usted sabe cómo se llama? ¿Cuánto? Jim Jones. No sé si esa persona, pero hay varios, hermanos, hay varios. Esto es algo que se ha repetido. Pero sabe que esta persona en un momento, cuando ya la cosa no daba más y ya quisieron la autoridad y todos se dieron cuenta de lo que pasaba en esa isla y quisieron entrar, que él propuso un suicidio masivo y todas las personas de esa isla se mataron. Todas. Niños, adultos. ¿Se imagina esa historia? Póngase un poquito y imagínese que usted tenga que matar a su propio hijo, que usted tenga que matar a su hija por lo que un hombre dice. ¿Sabe qué? Así hay muchos en la tierra hoy, en este día, porque la palabra de Dios dice que los posteros días, el pastor hablaba hace unos meses atrás sobre que estamos en los últimos tiempos, por lo tanto estamos también en aquellos postreros días, los tiempos finales. Dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos, pero habla de eso, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, hombres que dirán, así dice el Señor. Hace poco, hace 2 semanas atrás, me contacta por Facebook, me contacta una persona de China, una joven de China, porque yo vi una película que estaban transmitiendo, me conecté y me llamó la atención cómo era la gráfica, porque igual dentro de nuestro anhelo como canal tenemos el deseo de hacer producciones cristianas. Entonces veía y decía, a ver, ¿cómo lo hacen estos chinos? Porque son súper detallistas ellos. Y hablaban, y ¿sabe qué? Y hablaban de la persecución que hay en China, que en China no pueden hacer esto. Y eso es hoy día, actualmente, 2019. En China no pueden congregarse los que conocen a Jesucristo, sino que tienen que andar en casa, escondidos, porque a los que saben que son cristianos los toman presos y los meten presos, y hasta algunos los matan. Y los matan. Y la película hablaba, y mi corazón se contenía por esa película. Porque decía, yo estoy tan cómodo aquí sentadito viendo la película, mientras otros en otra parte del mundo están sufriendo persecución a causa de predicar a Cristo. Y nosotros que tenemos la libertad, que aún tenemos la libertad de salir a las calles y poner un parlante frente a donde están todos los curados y decirles, ¿sabes qué? Así Jesucristo, el primer milagro de Jesucristo fue que convirtió el agua en vino. Le dije, y así también hoy Dios, que tú estás convertido en vino, puede convertir el vino en agua. Y me quedaron mirando los curaditos. Parece chistoso ahora, pero en el momento Dios lo ponía en mi corazón que dijera eso, hermano. Y no callé y lo dije, hermano, estando ahí, hermano, estando todo ahí. Le iba a arruinar el negocio al de la botillería. Porque imagínense, vendiera una botella de vino y saliera agua, hermano. Pero ¿sabe qué? Para Dios no hay nada imposible. Y cuando yo hablaba y predicaba eso, en realidad no era yo, era el Espíritu Santo, le hacía entender que estas personas estaban tan embriagadas que eran como vasijas llenas de vino, que realmente ellos eran unas vasijas llenas de vino, y que la única forma de que su vida cambiara no era siguiendo llenándose de vino, sino que viniera el Señor del vino y convirtiera ese vino en agua. Y muchos de esos curaditos, uno de ellos aceptó a Cristo, otro de ellos pidió oración. Y quizás usted dice, ¿y esta introducción qué tiene que ver con la palabra? Porque Jesús dijo algo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para conocer a Jesucristo, hermano, para que tú conozcas a Jesucristo, para que yo conozca a Jesucristo, no basta con que yo vaya al estudio bíblico, no vaya con que yo lea la palabra, no vaya que yo esté aprendiendo de otro. Tengo y necesito intimidad con el Dios de los cielos, necesito intimidad con el Dios todopoderoso, porque a Jesucristo no lo podemos conocer si no es por lo que Jesús después declara. Porque Jesús dice, yo te conozco, Pedro, y yo sé que tú eres Petra, que significa piedra. Y dice, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Lamentablemente la iglesia católica se toma de ese versículo para decir que Pedro es el primer papa, apuntando de que Jesucristo, la declaración de Jesucristo estaba hablando de la persona de Pedro, que estaba hablando de que él era la roca. Pero la Biblia nos enseña, y a través de la teología, que no es mala, hermano, la teología es buena, porque a través del estudio de la palabra, teología significa estudio de la palabra, estudio de Dios. Teología es el estudio. Hay teólogos que usted dice, este es un teólogo y es cristiano. No, hay estudiosos de la Biblia que son teólogos y no son cristianos. Porque la teología cualquiera la puede tomar.
Aquel que quiera leer este libro lo va a poder leer porque este es un conjunto de libros. La Biblia es un conjunto de libros y lo puede leer y puede encontrar historias muy bonitas y puede encontrar quizás cosas maravillosas que aún de este libro, de estos libros han sacado películas que han conmovido al mundo. Pero ¿sabes qué? No es lo que tú puedes enseñar, no es lo que tú puedes preparar, no es cuánto tú te puedes preparar para dar una clase, ni cuánto tú te puedes preparar para dar un mensaje. Porque si no hay revelación del cielo, si no hay inspiración del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está en tu vida, si no dejas que el Espíritu Santo habla, las personas irán iguales. Y es esa la roca que Jesús habló. Porque la roca que Jesús habló, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de la revelación que es Jesucristo. Porque ¿sabe qué? La roca es Cristo. La palabra dice que fue la piedra desechada por los edificadores, es la piedra angular. La roca de nuestras vidas tiene que ser Cristo. Pero ¿sabe qué? Si tú quieres que la roca sea Cristo a través de solamente el conocimiento intelectual de quién es Jesucristo, tu vida no será edificada sobre la roca. Porque edificar sobre la roca significa edificar sobre la revelación que tuvo Pedro de quién era Jesús. Y ahí logré entender algo tan importante. ¿Por qué la gente no puede caminar como debería? Porque todavía no se le ha revelado el Maestro, porque todavía no se le ha revelado Jesús. Porque si ellos supieran quién es el que los llamó, o si yo mismo supiera realmente quién es el que me llamó, ¿sabe qué, hermano? Dejaría todo y entendería que Jesús dijo que si Él alimenta a las aves del cielo, si Él alimenta la flor del campo, ¿acaso no vale mucho más? Pero nuestras vidas dependen de nuestros trabajos, dependen de lo que nosotros podemos hacer para sustentarnos, para sobrevivir, para poder guiarnos. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, vivimos el Evangelio con un conocimiento intelectual y no con una experiencia real. Porque hay una diferencia en vivir el Evangelio sabiendo, porque muchos saben de Jesús. Aún los demonios dicen que creen en Él y tiemblan, ojo. Ellos creen y tiemblan porque saben la autoridad que hay en Jesús. Pero nosotros que somos sus hijos, somos sus esclavos, porque ser siervo de Dios no significa servidor. Ser siervo significa esclavo. Tú eres esclavo, yo soy esclavo de Cristo. Y el esclavo no puede hacer lo que él quiere, el esclavo hace lo que su Señor le dice. Pero hoy día estamos pendientes de lo que nuestro Señor nos dice. Hoy día le damos tanta importancia a lo que nuestro Señor le dice, más que lo que dice nuestro jefe, o lo que nos dice quizá el mundo. Hoy día le damos más importancia a lo que el mundo nos dice, a través del trabajo, a través de las necesidades, de la economía, de tantas cosas, hermano. Nos guiamos de acuerdo a lo que el mundo nos habla, y algunos a lo que el diablo le habla. Pero ¿cuántos caminan por lo que el Espíritu le dice a su vida? ¿O el Espíritu no habla? Porque ¿sabe qué? Le tengo una noticia. El Espíritu Santo aún habla. El Espíritu Santo aún habla. La diferencia que si yo no paso intimidad con el Eterno, si yo no paso intimidad con el Dios que me creó, si yo no paso intimidad con el Espíritu Santo, difícil podré oír su voz. Si no me equivoco, el retiro hablaba de irnos más profundo, pero también hubo, no sé si una actividad que diciendo, conociendo la voz del Espíritu Santo, mi pastor. ¿Fue en el retiro, parece? Que fue el día viernes en la noche que yo no pude ir, parece. Ya. El primer tema del retiro, varones, si no me equivoco, mi hermano fue reconociendo la voz del buen pastor, parece, ¿no? Ya. ¿Cuán verdad, hermano? ¿Cuánta verdad hay eso? Si tú realmente destinas tiempo en lo que destinas para las cosas del mundo, en querer escuchar con más claridad la voz de Dios, tú la escucharías. Y tus decisiones y tu caminar sería diferente. Tu servicio a la obra de Dios sería diferente. Porque ya no andarías para allá y para acá, ya no servirías a media, ya no servirías a veces sí, a veces no, sino que servirías con todo el corazón. Porque cuando tú escuchas la voz del Espíritu, cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿sabe qué? Hay algo que pasa dentro de tu vida, tus pensamientos cambian. Predicaba el otro día Jeremías 20, capítulo 9, cuando el profeta de Dios, el hombre usado por Dios, el hombre que conocía la voz de Dios, aquel hombre que de una u otra forma llevaba la palabra, y era una palabra dura, era una palabra que muchas veces confrontaba a los reyes. Pero ¿qué le pasó a Jeremías? Lo tiraron a una cisterna.
Empezó a sufrir a causa de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios decía. A tal extremo que en Jeremías 20, capítulo 20, verso 9 dice estas palabras: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Estamos hablando de un profeta. Estamos hablando del hombre ungido. Estamos hablando del hombre que Dios levantó. Y dijo: no hablaré más de él, ni me acordaré. O sea, te doy la espalda. No me acordaré más de él significa yo seguiré mi camino y me olvidaré de ti. Cuando alguien dice no me quiero acordar más de algo, de alguien, no lo quiero ver ni en pintura. Eso estaba en el pensamiento de Jeremías. Eso estaba en el pensamiento de Jeremías. No me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. O sea, ni siquiera, no tan solo no me acordaré, sino que también ni siquiera hablaré de él, conociendo al Dios vivo, sabiendo quién era el Dios vivo. Pero dice esto, coma, dice: no obstante, otra coma, no obstante, había dentro de mi corazón, dice, un fuego ardiendo que estaba metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿A qué voy con esto? Cuando tú escuchas la voz del mundo, cuando tú escuchas la voz del diablo, quizás tú hay momentos de dificultad, hay momentos que tú ya no das más, pero Dios tiene la capacidad, el Espíritu Santo tiene la capacidad de hablar al corazón del hombre, de hablar al corazón de la mujer. Y cuando tú sientes la voz de Dios, no puedes quedar igual. Es lo que le pasó a Jeremías. Ya tenía la decisión tomada, hermano. Ya tenía la decisión tomada, hermana. Ya no quería nada más con Dios. Ya se iba a olvidar de él. Pero cuando vino la revelación de la palabra, cuando vino la revelación del Espíritu a su corazón, dice que de adentro de su corazón había un fuego que él más encima trató de resistirlo. Eso significa traté de resistirlo. Traté de sufrirlo significa traté de resistirlo. Eso significa. Cuando uno tiene un dolor, me aguanto, eso significa que está sufriendo, pero está aguantando. La mujer cuando va a dar a luz, hermano, ¿qué es lo que hace? ¿Lo da sin ningún problema? No, sufre, hermano. Porque aún los sufrimientos que tú vives, aún los sufrimientos que tú estás viviendo, Dios lo va a hacer en un nuevo nacimiento. Aún los sufrimientos que tú estás viviendo, las dificultades y los problemas que tú ya dices no quiero más. Cuando tú dices ya no voy a dar más, quiero tirar la toalla, es cuando ahí se aparece la palabra de Dios y habla a tu corazón y se empieza a activar adentro y empieza a hacer adentro de ti un fuego que te seduce a tal extremo que se mete en tus huesos y llega a tu mente y quema todos los pensamientos del diablo. Porque el diablo habla, hermanos. El mundo te habla. Pero sabe que él no puede llegar a tu corazón. Es solamente llegar a tu mente. La mayor batalla del hombre y de la mujer es la mente. La depresión, las crisis de pánico que yo lo viví, que yo no estoy hablando de algo que no viví, son en la mente del hombre. Por lo tanto, cualquier persona, sea ministro, sea joven, sea quien sea, cualquiera está expuesto a eso y esté pasando un momento de depresión, está luchando en su mente. Pero la palabra hoy día vamos a ver qué es lo que dice. Porque cuando nosotros entendemos al Dios que servimos, ese es el Señor de tu corazón y de tu mente. Jesús lo dijo: escribiré mis mandamientos no más en tabla hecha de piedra, sino en sus corazones y en sus mentes. Por eso venir a la casa del Señor no es pérdida de tiempo. Porque hoy el Espíritu Santo está grabando a fuego en tu corazón. Hoy el Espíritu Santo está grabando a fuego en tu mente. Hoy el Espíritu Santo está grabando a fuego esta palabra para cuando venga el tiempo difícil, que aún vas a decir quiero olvidar esto, ya no quiero más. Va a venir la presencia del Dios Todopoderoso, de la promesa del Espíritu Santo, porque fue promesa dada por Jesús. Él dijo: es necesario que yo me vaya para que el otro venga. ¿Quién es el otro? Es el Espíritu Santo. Es aquel que convence de pecado. Es aquel que te levanta cuando estás triste. Es aquel que te da nueva fuerza cuando no hay más. Es aquel que te levanta tu autoestima cuando el diablo te dice no vales nada. Cuando el diablo te dice eres fea. Cuando el diablo te quiere sumergir y decir tú tienes mala suerte. Pero Dios te dice que aún, como dice Job, del polvo de la tierra Dios me levantará. Y esa es mi confianza, que aunque esté en el suelo, Dios me levantará. Porque no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan, dice su palabra. Y también dice: de todas las aflicciones del justo Dios lo librará. De todas las aflicciones, no de una ni de dos, de todas las aflicciones Dios nos librará. Pero ¿para quiénes? Para los que conocen a quien está delante. ¿Tú sabes quién está delante tuyo?
¿Se te ha revelado quién está delante tuyo? ¿Realmente se te ha revelado? Entonces, ¿por qué no le sirves como mereces? ¿Por qué tienen que andar diciendo lo que hay que hacer? ¿Por qué Dios tiene que levantar hombres y mujeres para decirte lo que tienes que hacer? Porque nos olvidamos. Porque a Ananías y Zafira le pasó. Cuando llegó Ananías a donde Pedro, el mismo Espíritu Santo hablando por Pedro y le dice: esto traje, le dice a Ananías. Y Pedro le dice: ¿por qué has querido tentar al Espíritu de Dios? Y has dejado, mire lo que dice, y has dejado que Satanás llene tu corazón con eso. El diablo no puede hablar a nuestros corazones, pero sí puede llenar nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando le abrimos la puerta a nuestro corazón, que es la mente. Hay un dicho que no es cristiano, no está en la Biblia, pero que dice: yo no puedo evitar que los pajaritos vuelen arriba de mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido en mi cabeza. Así también es el diablo. Tú no vas a poder evitar que él quiera poner pensamientos y atacarte en tu mente, pero tú puedes evitar que él lo haga nido, que él los pueda poner ahí hasta tal extremo que después tú le abras la puerta para que lleguen a tu corazón. Por eso, para conocer a Dios no se puede conocer si no es por revelación. Y por mucho tiempo trataba de entender y trataba de comprender por qué cómo Pablo podía hablar de Jesucristo como alguien que lo conocía. Cómo Pablo podía hablar de tal forma de Jesucristo como que él hubiera caminado con él los 3 años y medio que caminaron los otros apóstoles. Pablo no caminó al lado de Jesús. Pablo no estuvo instruido por Jesús. Pablo no fue preparado por Jesús. Pero Pablo, siendo el menor de los apóstoles, dice la palabra que es el mayor. Pablo en una parte lo dice: yo no tengo nada que envidiar a ellos. ¿De cuántos azotes? 3 veces he sido azotado. Más que todos ellos. Cárceles, más que ninguno, dice Pablo. Así lo dice Pablo, más que ninguno. Es más, a Pablo lo golpearon tanto una vez a piedrazos que él estaba casi muerto, lo agarraron y lo tiraron para el otro lado de la pared. Naufragios, dice, muchos. Ahí es cuando Pablo dice que defiende su ministerio. Porque algunos decían: no, ese no es apóstol. Pero Pablo demostró con hechos que tenía estirpe de apóstol. ¿Sabe qué? El gran problema de nosotros los cristianos, que hablamos mucho y actuamos poco. Y algo que aprendí antes de venir a este lugar, y que trato de hacerlo, pero no con mis fuerzas, sino con la que Dios da, que mis palabras sean pocas, pero mis hechos que hablen más que mis palabras. Eso es lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón. Hace 1 año atrás que llegué a este lugar, y he procurado en este año. No ha sido fácil. No ha sido fácil, hermano. Pero ahí he aprendido a conocer a quien me llamó. Por momentos ha venido el pensamiento: me equivoqué. Por momentos han venido dificultades y conflictos a mi vida, que me han querido salir de este lugar. Pero ahí ha venido esa voz del Espíritu Santo que me ha hablado, porque Él me conoce y me vuelve a dar fuerza. Y puedo ver lo que pasó este fin de semana. Y puedo ver lo que Dios hace y me sorprende y me da nueva fuerza y me anima. Así Dios lo quiere hacer contigo. Por eso es importante entender que para conocer a Dios no se puede conocer solamente por el conocimiento que tengamos intelectual de la palabra. Dios se tiene que revelar. Efesios capítulo 1 verso 17, no lo voy a leer, pero anótelo. Ahí Pablo declara, y ahí dice, y ahí Dios me entregaba cómo Pablo puede después hablar de Jesucristo de la forma que él hablaba, por lo que dice ese versículo. Efesios capítulo 1 verso 17 dice lo siguiente, dice: y el Padre de gloria, dice Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, lo mismo que Jesús le dijo a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre. O sea, ni el hombre más sabio de esta tierra te lo podía revelar. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Ojo, un hombre de los más capacitados en esa época. Si es que no era el mejor o el más sabio de esa época, Gamaliel era, se podría decir, una jerarquía de la enseñanza. Pero Gamaliel no fue capaz, con toda su sabiduría, con todos sus estudios bíblicos, con todo lo que hizo, enseñarle quién era Jesús. Al contrario, lo hizo perseguir, porque hacía perseguir a los cristianos.
sino que fue el mismo Dios que se le presentó en el desierto, se le reveló a Pablo en el desierto y cayó al suelo. Y después empezó un proceso que él se arrimó a personas espirituales, se arrimó a los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, porque más, quiero decirte algo, ni Pedro predicó, ni Pedro hizo ningún milagro, ni ninguno de los apóstoles hizo ningún milagro hasta que no vino la promesa, porque Jesús le dijo, quédense aquí y no se muevan hasta que no venga. Hechos capítulo 1 verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, antes de eso no le dijo. Y yo busqué la historia. No hay ninguna parte que sale que Pedro se paró a predicar o que sanó a alguien antes de ese acontecimiento, sino que él esperó ser investido de poder del cielo. Porque hay algo que quiero decirte, hermano, hay algo que quiero decirte, hermana, para que tú camines en la voluntad de Dios. No es por cuánto tú sabes, no es por cuánto conocimiento, porque sabe que el conocimiento se lo lleva al diablo. Él tiene mucho más conocimiento que nosotros. Él tiene el del principio que conoce la palabra. A Jesucristo en el desierto no lo tentó sino por la palabra. El diablo te va a tentar y te va a distorsionar por la palabra, porque para conocer a Dios no basta con solamente leer y aprender la palabra. Tienes que conocerlo por el Espíritu, porque nosotros somos nacidos, dice la Biblia, del Espíritu. Y el que nace del Espíritu, dice, las obras del Espíritu hace. Pero el que nace de la carne, las obras de la carne hace. Y más después dice, los que son espirituales anden en el Espíritu. Pero ¿qué significa andar en el Espíritu? Todavía no entiendo nada, hermano Raúl. Bueno, Efesios capítulo 1 verso 17 nos muestra de qué forma yo puedo conocer a aquel que está delante de mí, que es cuando yo le pido al Padre de los cielos, Señor, necesito que tú me reveles a tu Hijo. Necesito que tú me reveles el llamado que me hiciste. Necesito que tú hables a mi vida para entender y conocerte más profundamente. Porque hay otro versículo que dice, ¿quién conocerá al hombre? ¿O quién conocerá a Dios sino el Espíritu que está en Dios? Que conoce lo profundo. Lo estoy parafraseando porque no me lo sé exacto. Pero habla de eso. ¿Quién conocerá al hombre o la mujer sino el Espíritu que mora en el hombre? ¿Y quién conoce lo profundo de Dios? Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea, para conocer a Dios más encima, no lo puedo conocer solo por la palabra, porque la puedo tomar a mi forma y distorsionarme como han hecho muchos hombres, e interpretarla como yo quiero. Pero cuando yo tomo la palabra, es más, la palabra también dice esto, que otro de los pasajes que Dios me entregaba, y dice en los evangelios, como le digo, hay textos que no lo he podido anotar por tema de tiempo, no lo dice, pero le pido que lo busque, que dice estas palabras, específicamente dice esto, y dice, y el Espíritu Santo les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. El Espíritu le abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura. O sea, si el Espíritu Santo no me abre el entendimiento, nunca voy a entender la palabra. Perfecto, no la vas a entender, porque esta palabra es mi espada, ¿no? ¿Esta es tu espada? No es así. No es tu espada, no es mi espada, ni aun del pastor ni la pastora. Esta es la espada del Espíritu, dice la palabra. Por lo tanto, el que la sabe usar hasta perforar y penetrar, dice, hasta aún los tuétanos, es el Espíritu Santo. Hay hombres que han querido tomar la palabra y usarlo ellos, y ¿saben lo único que hacen? Mutilan el cuerpo de Cristo. ¿Saben lo único que hacen? Todos los hermanos salen tajeados, porque nosotros no podemos usar la palabra. La palabra se usa por el Espíritu. Es más, la palabra dice y el Espíritu dice, no te preocupes por qué decir, porque sabe que yo te recordaré todas las cosas. Y es lo que hoy me está pasando en este día. Quizá la pastora se sorprendió, porque no me tocaba, quizá hoy día. No es que no me tocaba, sino que a Dios le plació que hoy yo pudiera compartir el mensaje. Pero quizá a mí me hubiera tocado el 15 de octubre. Pero cuando me dijeron, no dije, no estoy preparado. Cuando me dijeron, dije, no he preparado nada, no tengo ni un bosquejo. Amén. Porque si Dios te da el servicio, si Dios te da el trabajo, ¿acaso Dios no te podrá capacitar para ello? ¿Acaso Dios no te podrá dar de su Espíritu Santo para poder hablar? ¿Acaso Dios no conoce lo que ustedes necesitaban? ¿Acaso Dios no es aquel que realmente sabe lo que usted necesita? Solamente yo tengo que decir, soy un vaso de barro. Señor, úsame, pero primero límpiame. Por eso es importante entender lo que dice Pablo. Más, dice, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y después de haber dado esta introducción que el pastor me va a colgar, me voy a 1 Corintios capítulo 2:1.
para poder comprender esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar los testimonios de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo está diciendo, yo no vine a ustedes. Él era un hombre sabio, él tenía mucho conocimiento, pero dice, yo no vine con excelencias de palabra ni sabiduría, dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente a Jesucristo, dice, y a este crucificado. O sea, centró su mensaje solamente en el Cristo, solamente en Jesucristo, y aún en la obra de Jesucristo, que es Jesucristo crucificado. No habló de hermenéutica como otros hablan hoy día, no habló de homilética, no habló de profecías bíblicas, no habló de tantas cosas que hoy día se hablan en los altares, hermano. ¿Sabe qué me preocupa? Que los altares lo que menos se habla es de Jesucristo y de la obra de Él. Y lo único que va a salvar es Jesucristo y va a ser su obra, porque la salvación solamente la produce la obra de Cristo. Por tanto, Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. ¿Qué significa eso? Reverencia, significa eso respeto, significa que estuve con ustedes con debilidad, con mucho, dice, temor y temblor, porque Pablo sabía lo que era estar delante de su pueblo para predicar una palabra. Sabe lo que se ha perdido hoy de los predicadores, de aquellos que hacen el servicio en la casa de Dios, el temor y el temblor, el respeto a Dios, que no se preparan, que no dejan, lo dicen, ya voy a decir esto, voy a hacer esto otro, y no tienen eso en su corazón, que no es cualquier cosa la que voy a entregar. Hoy día yo estaba afligido, yo le decía y clamaba, hermano, Dios me despertó a las 5 de la mañana y no entendía por qué. Ahora entiendo por qué Dios me levantó. Fuera de un sueño que me dio de unos pastores, fue porque me tenía que levantar a orar y tener intimidad con Dios, porque después me iban a avisar que tenía el servicio. Pero lo que tú no tienes en íntimo no lo vas a poder entregar en público. Lo que tú no tienes en la intimidad con Dios, no pienses entregarlo en lo público. Porque Dios dice que de lo secreto del hombre con Dios lo puede dar en público. Dios te glorifica, o sea, Dios se glorifica en lo público cuando tú tienes intimidad en lo íntimo. Y aunque ayer me acosté tarde, muy cansado, porque después de ir a trabajar todo el día, que le doy gracias a Dios, que entraron a robar a Distal, no lo quiero decir mala intención. Porque me llamaron el domingo urgente, Raúl, necesitamos que el lunes esté a primera hora, antes de las 8 de la mañana, para ver un problema que estaban sin internet. Oiga, si Dios mandó una oruga a comerle la calabacera a Jonás, hermano. Dios conoce mi necesidad. Y voy a hacer ese trabajo. Pero el día anterior y el anterior, con mis piernas, con los hermanos hecho pebre, cansado. Pero Dios me despertó el lunes a las 6. Porque Dios quiere tener intimidad con los que le aman. Porque Dios quiere tener intimidad, no importa el cansancio. Nosotros no tenemos que servir a Dios de acuerdo a mis emociones, ni a mi estado de ánimo, ni mi estado físico. Yo sirvo a Dios por mis convicciones en su palabra. Yo sirvo a Dios porque sé que aunque esté cansado, hay una palabra que dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica aún que no tiene ninguna. Si estoy afligido y estoy triste, la palabra dice, vaya a los ancianos de la iglesia. Aunque esté enfermo, la oración de fe sanará al enfermo. Se ha dejado de hacer eso. ¿Sabe que yo meditaba y decía, hombres antiguos que la gloria de Dios se manifestaba en su vida? No tenían tanto estudio, hermano, pero tenían una devoción por buscar al Dios eterno. A veces algunos ni siquiera sabían leer la palabra, pero oraban, hermanos, oraban y oraban. Yo me acuerdo de mi pastor Enrique, que aunque era un hombre que le gustaba leer, era un hombre que le encantaba leer, pero más le encantaba humillarse delante de Dios y pasar horas orando. Yo lo veía, yo vivía aquí, no estoy diciendo algo que no he visto. Él a veces llegaba mientras yo estaba durmiendo, él venía a orar y después decía, levántate tú que duermes, me decía. Porque era un hombre que fue impactado por el poder de Dios. Y es eso el mensaje que hoy Dios quiere decirte, que vamos a conocer. Y que fue lo que Dios me entregó el día miércoles. Porque Pablo dice, yo estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mire lo que dice el verso 4. Y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ni mi palabra. ¿Qué significa eso? Estudio bíblico. Lo que él portaba, lo que él enseñaba. Ni mi predicación, o sea, la palabra que él portaba. Porque Pablo sabe de qué forma antes no existía la Biblia como hoy día la tenemos.
¿Sabía usted eso, no? Existían pergaminos con textos bíblicos, pero no existía una Biblia. Y cuando Pablo estuvo en la cárcel, ¿sabe por qué le voy a mostrar que esto es así? Porque cuando él estuvo en la cárcel, dice que él a todos los que estaban ahí les transmitió lo que él sabía. La Biblia dice, no podemos, dice, así dice la Escritura, que dice los apóstoles, lo que hemos oído y visto, esto enseñamos. Porque en ese tiempo no tienen las riquezas que tenemos nosotros. Mire todo lo que usted tiene y lo que yo tengo, hermano. Y ellos, sin tener esas cosas, hermano, compartían la palabra. ¿Sabe que los mejores estudios bíblicos que yo he vivido es cuando de repente estoy, hermano, conversando con alguien y el Espíritu Santo viene y nos empieza a ministrar, los dos empezamos a hablar y pasan la hora de noche? ¿Sabe qué? El día domingo, sí, el día domingo, no, el día martes pasado, perdón, el jueves de las Dorcas, veo que yo me quedé, estuve con ustedes, las mujeres. Ustedes no sabían que yo tuve una lucha ahí atrás. No, si me quiero ir y quería puro irme, pero algo me retenía. Estaba cansado, pero el Espíritu de Dios no me dejó irme y me quedé a las Dorcas. No porque no estaba mi esposa, me iba a ir, sino porque realmente estaba cansado. Pero el Espíritu Santo me hizo quedarme. Me quedé con las Dorcas. Fue un culto precioso, ¿no, hermana María? Y porque también, ¿cómo se iba a ir mi pastora? Ella, por tal de no molestar a nadie, no te preocupes, yo me tomo un Uber o lo que sea. Y la fui a dejar. Estuvimos hasta las 4 de la mañana del día viernes en su departamento. Yo no iba a bajar porque según yo tenía que irme, pero ya Dios me había dejado. Digo, bueno, ¿qué voy a llegar temprano? El viernes tenía un compromiso y resulta que me dice, ¿no quieres pasar tu montecito? No es por la comida, ojo. Le dije, para no despreciar, le dije, ya, bueno. Hasta las 4 de la mañana, hermano. Dios no estuvo ahí. Recordando, haciendo remembranza. ¿Y sabe qué? Se nos pasó así. No nos dimos ni cuenta. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que la iglesia primera hacía. La iglesia que Dios fundó a través de los apóstoles. Dice que ellos se sentaban y compartían todas las cosas. Tenían todas las cosas en común. Nadie decía decir esto es mío. Se gozaban. Dice que estaban juntos y unánimes. Hoy día podemos estar todos juntos, pero no sabemos si estamos unánimes, en un mismo sentir y un mismo pensamiento. Y ahí vino la promesa del Espíritu Santo. Ahí vino el poder de Dios. Y Pablo lo dice en el verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice, con demostración de espíritu y de poder. Pablo está diciendo, aquel hombre que no conocía a Cristo, aquel hombre que nunca fue formado por el maestro, pero que tuvo una experiencia real con el Espíritu de Dios, que fue una persona que fue formada por el Espíritu de Dios y por la revelación que viene del Padre. Aquel Pablo era aquel que cuando hablaba, dice que había manifestación de espíritu y de poder. Los enfermos sanaba. Un joven, después de que Pablo predicaba, si no me equivoco, 9 horas, se cayó del segundo piso. Y usted me dice, el hermano Raúl ya lleva 1 hora. Hermano, Pablo predicaba 9 horas. Y uno de sueño se cayó y cayó muerto. Pero cuando está el poder de Dios, cuando está la gloria de Dios, Pablo fue para allá y aquel que estaba muerto resucitó. ¿El poder de Dios ha cambiado? Es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos será el mismo. Nosotros cambiamos la religión. No es religión lo que nosotros vivimos. Porque nosotros no vivimos religión, vivimos el Evangelio de Jesucristo, el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos hoy en día se está transformando en religión, en forma religiosa, que sabe que no hay ninguna diferencia entre el católico y el cristiano. Porque el católico entra a la iglesia tranquilito, está ahí, escucha y va, cumple. No hemos conformado a hacer lo justo. La iglesia de Jesucristo se caracterizaba, como decía el pastor David, salía a glorificar al que vive. Se paraba en las calles, iba al necesitado, iba al hermano que estaba en aflicción, iba y el poder de Dios iba con ellos. Porque a eso Dios nos mandó, hermanos, no solamente a estar en un templo. El templo es bueno porque ahí nos enseñan, porque ahí aprendemos, pero nuestro trabajo no está dentro del templo, nuestro trabajo está fuera del templo. El trabajo está en tu casa, está con tu esposo, está con tu hijo. ¿Por qué tu hijo todavía no llega? ¿Por qué tu esposo no llega? Porque realmente quizás tú todavía no has sido revelado el Evangelio, no se te ha sido revelado el Cristo de la gloria. Porque cuando
cuando el Cristo de la gloria es revelado, tu vida depende de Él, tu vida en intimidad es de Él, y lo que tú haces en lo íntimo, Dios lo manifestará en lo público. Y cuando venga tu esposo y tú estés llena de la presencia de Dios, aunque Él venga curado, aunque Él venga a golpearte o Él quiera hacer lo que sea, la presencia de Dios, yo soy testigo de eso, la presencia de Dios le pegará una bofetada y lo tirará lejos. Porque hay testimonio de eso, que contaban hace una generación atrás, hombres que pasaban buscando de Dios. Hoy día queremos enseñar un evangelio de conocimiento intelectual. De cuánto yo sé, hoy día, cuántos hombres quieren demostrar cuánto saben. Hay hombres que saben 10,000 veces más que yo, 10,000 veces más que el pastor, pero su Espíritu Santo no está en ellos. ¿O acaso los testigos de Jehová no saben la palabra? ¿No conocen? Párese un testigo de Jehová y trate de poner defensa al evangelio. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Cómo salimos muchas veces confrontados, por hermano? Pero ¿cuándo salimos confrontados? Cuando no hay una certeza de quién me llamó, cuando hay una intimidad. Porque ¿sabe qué? Aún aquel que viene con otra doctrina, aún quizá una doctrina satánica, una doctrina de perdición, el Espíritu Santo lo puede convencer. Pero el Espíritu Santo, no tus palabras, ni mis palabras. Por eso necesitamos con urgencia. Cuando la iglesia, cuando mis pastores tuvieron un encuentro con Dios y allí en Argentina, y el pastor me decía, vi algo que realmente tuvo algún encuentro, y buscamos un mismo sentir. ¿Buscar qué? Un avivamiento. ¿Buscar qué? La profundidad de Dios. Vinieron los problemas, vinieron los ataques. Porque no luchamos contra carne ni sangre. Y el enemigo sabe que si la iglesia de Jesucristo, si el templo Belén, si el ministerio familiar cristiano despierta lo espiritual, despierta la intimidad, no será solo un pastor ni una pastora, será un equipo, será un ejército, serán hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que no tendrán que ir ellos, sino como Felipe y como Esteban, que solamente eran hombres ancianos destinados para servir las mesas y poder atender a las viudas. Pero dice que era tal la poder de Dios en su vida, que Dios hacía grandes prodigios y milagros. Una ciudad entera, Samaria entera, se convirtió por la predicación de Felipe. Que la Biblia dice que era tal lo que Dios le había entregado, lo que él portaba, que toda la ciudad, dice esto, se ponía a escucharlo. Y dice que había gran gozo en Samaria a causa de la predicación de Felipe. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero hoy día, si nosotros nos paramos en la esquina, ¿hay gozo en nuestros vecinos? Ay, esa cristiana, y esa está predicando, y ese está predicando, que dice sapo y culebra, que dice garabatos, que anda tomando vino y tantas cosas, que el 18 lo vi bailando en todas las fondas. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Por eso, iglesia de Jesucristo, Pablo dice esto: no vengo con palabras de humana sabiduría, ni palabras persuasivas, sino con demostración, algo que se demuestra, algo que hay, algo tangible. ¿Sabe qué? Anhelo en mi corazón que Dios derrame de su gloria en el ministerio familiar cristiano, y que cuando entre un enfermo llegue hasta acá y salga sano, pero no salga y se vaya al mundo, sino que quede, permanezca, pueda echar raíces. Si viene a un hombre que esté ciego, pueda venir a este lugar y que Cristo, la gloria de Dios, le dé la vista. Pero eso lo hace la intimidad. Y aquí quiero terminar con esto, con lo que me hizo explotar mi cabeza. Verso 5. Pónelo un poquito, Miguel. Porque Pablo sabía y tenía claro lo que dijo, porque había detrás de eso había algo más importante. Hoy día la manifestación de Dios se ha dejado de lado. Porque no, que son la danza, el hablar en lengua, no, porque los hermanos al fin y al cabo lo único que hacen es emoción. Pero ¿sabe qué? Le están haciendo un daño a la iglesia de Jesucristo, porque eso trae avivamiento al corazón, eso trae avivamiento a la iglesia. Y ¿sabe qué? Lo único que podrá hacer de que tu fe se sustente es lo que dice Pablo: para que mi predicación ni mi palabra sea con demostración de palabras lindas, ni de palabra humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe, había un propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Qué significa eso? No, yo quiero ser discípulo de ese hombre, sabe tanto, quiero saber cómo él sabe, quiero aprender, me gustaría ser como el pastor José. Que de verdad, pastor, con toda humildad, usted es un hombre sabio, y yo lo admiro y anhelo poder seguir sus pasos. Pero más, pastor, anhelo los pasos del Cristo que usted un día me enseñó. Quiero honrarlo, pero más quiero que honremos junto al Cristo que nos llamó.
entregando nuestra vida a la predicación, entregando nuestro servicio al Dios que se me reveló, que se le reveló a Él. Y por eso dice, para que vuestra fe, ¿sabe cuál es el problema? Que hoy día la fe de las personas no está sustentada en el poder de Dios. La fe de las personas no está sustentada en la manifestación del Espíritu. La fe de las personas no está sustentada sobre la demostración de poder de Dios. Está sustentada sobre el emocionalismo. Muchos vienen por emoción, muchos vienen porque estuvo bonito el culto, muchos dicen, no, qué lindo, o muchas veces vienen por el pan y los peces, pero no han experimentado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no consiste en palabras, no consiste en hechos, sino en demostración de espíritu y de poder del cielo. Que cuando viene alguien que esté atado saldrá libre, cuando viene alguien que esté muerto saldrá vivo de este lugar. Porque ese es el verdadero evangelio que Cristo me llamó. Y seguiré caminando hacia allá. Aunque quizá te equivoques, aunque quizá vendrán pruebas, aunque quizá realmente seas muchas veces zarandeado por el diablo. Pero acaso los que antes murieron de nosotros, mira sus vidas, cómo terminaron. Mira la vida de los apóstoles. Siendo de los 12 apóstoles, uno solo murió de viejito. Uno solo murió, pero también sufrió porque fue quemado con agua hirviendo. Fue encarcelado en la isla de Patmos. Pero todos los demás que decidieron seguir al maestro, uno murió y dijo él, no merezco morir como mi maestro, moriré boca abajo, crucificado hacia abajo. Otros cortados la cabeza. Pero acaso ellos no, pero que ellos estaban llenos de poder. Pedro dice que cuando lo iba a matar Herodes, porque vio que Jacobo había sido agradable para Herodes, que la gente, los romanos y todos los que están, ¡guau!, hagan fiesta, y vio que eso le llamó la atención al pueblo. Dijo, entonces matar cristianos va a hacer que yo tenga más seguidores. Como que él tenía un Instagram en ese día, yo quiero ser un influencer, quiero tener más seguidores, matar cristianos me da más seguidores. Y por eso quiso matar a Pedro y lo tomó preso. Y aquel hombre que conoció la gloria de Dios, que dice la palabra de Dios que Jesucristo caminó por las aguas, pero Pedro también lo vivió. Dice que Jesucristo sanaba con las sombras, sanaba a los enfermos. Pedro también lo vivió, porque Pedro también sanaba a los enfermos con la sombra. Pedro dice que cuando iba al templo, en un momento dice, no es lícito que yo deje el ministerio de la palabra y de la oración por atender las mesas, por atender a las viudas. Pedro subiendo con con Juan y Jacob, se para un mendigo y le dice, dame por favor una limosna. Y Pedro dice estas palabras, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te puedo dar. Lo que tengo, por eso nada puedes dar de lo que no tengas en lo íntimo. Nada vas a poder dar en lo público de lo que no consigas en lo íntimo. Porque Pedro, ¿a dónde iba? A orar. ¿Pero a qué hora? A las 3 de la tarde. Es muy seguro que Pedro hubiera estado en la primera hora, porque ellos tenían por costumbre buscar al maestro de madrugada, como lo hacía Daniel, que oraba 3 veces al día. Por lo tanto, a la segunda hora que a Pedro en la mañana quizás se estaba llenando, orando con los apóstoles, y en la segunda hora de orar que él le tocaba, que era la hora 9, si no me equivoco, que era las 3 de la tarde, Pedro subía a dedicarse al ministerio de la palabra y de la oración. Pero iba lleno de la presencia. Y el que estaba ahí en ese lugar, enfermo y postrado, dice que fue levantado por el poder de Pedro. No, fue levantado por el poder de Dios. Y dice que él saltaba y glorificaba a Dios. Y entró al templo, ¿cómo? Saltando y glorificando a Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha libertado? Dios no nos ha sanado. Y entramos al templo atrasados primeramente. Venimos a lo último. Y ni siquiera venimos con acción de gracia. Porque hemos hecho del Evangelio de Cristo una religión. Pero no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en demostración de espíritu y poder, para que la fe nuestra no esté fundada en lo que un hombre te pueda enseñar, sino esté fundada en el poder de Dios. Cuando tú digas y decidas, Señor, yo quiero que mi vida cambie y quiero que mi fe esté fundada en tu poder, quiero vivir en tu poder. Ni siquiera dile, quiero experimentarlo, porque experimentarlo es como que lo pruebo un poquito y después me olvido. Dile, quiero vivir los últimos años de mi vida. Malenita, ¿tú sabes cuántos años te quedan de vida? Yo tampoco. Pero el Señor te dice hoy, vívelo en el poder de Dios. Ha sido duro el azote, ha sido largos los años de sufrimiento, pero la gloria postrera será mayor que la primera, dice el Señor.
porque la gloria postrera será mayor que la primera de esta casa. Somos casa de Dios. Dios no está hablando del templo, está hablando de nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros muramos, la gloria postrera será mayor, porque seremos transformados, porque habremos llegado a la meta, porque nos espera aquella corona que Cristo prometió. Ese tiene que ser nuestro fin. Llegar al último día de mi vida lleno del poder de Dios. Llegar al último día de mi vida no preocupado. ¿Qué pasa si me muero? ¿Me voy o no me voy al cielo? Hay cristianos que viven su vida así, que cuando va a llegar la muerte su vida está todavía confrontada. ¿Será que me voy con Dios? Porque no han experimentado el poder de Dios. Porque cuando tú experimentas el poder de Dios, es como Esteban cuando estaba ahí en aquel lugar antes de que fuera apiedrado. Dice que él vio los cielos abiertos, pero a causa de lo que él predicó, porque él dijo y él habló, y le habló de Jesucristo, del reino, de que el Hijo del Hombre está hoy sentado al lado, a la diestra del Padre. Se enojaron tanto por lo que él declaró, que en un momento Esteban dice: veo los cielos abiertos. Y cuando dijo eso dijeron: no, hasta hay que matarlo. Pero cuando lo estaban matando, él quizá esas piedras, muchos dicen: no, él estaba en la gloria de Dios. No, él sufrió, él sintió cada piedrazo. Pero cuando hay gozo en tu corazón, cuando está la presencia de Dios, cuando está el poder de Dios en tu vida, aunque venga lo que venga, aunque venga el diablo mismo a hacerte la guerra, tú sabrás que después de esta vida existe la eternidad y existe la promesa de Jesucristo, que donde Él está, vosotros estaréis. Pero esperamos vivir toda una vida mediocre para esperar un reino incorruptible. No funciona así. Porque hubieron 10 vírgenes que se guardaron, pero 5 cayeron en la mediocridad de no llenar sus lámparas ni sus vasijas. Yo no quiero ser de las 5 insensatas. Si el día de mañana mi Dios viene, y aunque esté durmiendo, podré escuchar su voz, porque es promesa de Él, como le pasó a Jeremías. Porque Dios le dijo a Jeremías, si no me equivoco: antes que te formase, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Jeremías fue enviado a este mundo no por el deseo de un hombre, fue enviado a este mundo por el deseo del Dios del hombre. Tú no fuiste enviado a este mundo porque tu papá y tu mamá te quisieron tener. Pastor José, Pastor Eli, ustedes no fueron llamados al ministerio porque se le ocurrió a sus padres. Dios predestinó su llamado, Dios lo designó, porque ustedes verán la gloria de Dios postrera en sus hijos, en sus nietos y aún en el pueblo que Dios les da. Pero tiene que Dios revelarse a nuestras vidas día a día. Es algo diario. Todos los días hay algo nuevo que Dios nos enseña. Y no me quiero ir al otro versículo, pero él dice, Pablo después abajo lo dice, que estas cosas Dios las predestinó hace tiempo atrás, para los posteros tiempos. Dice que para conocer los misterios, dice, que están ocultos, dice, porque cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero el que ama lo demuestra. Y nunca me voy a olvidar de esto que un día el pastor José me enseñó. Amores son acciones, no buenas intenciones. No tuve la intención de amar a Dios. No, tienes que demostrarlo. Con demostración, dice Pablo. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor.